Reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oh. Y ¿sabe qué? Este es el Señor está lindo. Él confirma las cosas de una manera tan increíble que no te quedan dudas. Oh, cuando Dios lo hace, no hay dudas. Las dudas se disipan. El otro día Alex me manda un mensaje y me dice: me gustaría que antes de la reunión pudiéramos orar y pudiéramos tener un tiempo antes de empezar la transmisión, porque de repente llegábamos, instalábamos y vámonos, ¿no? Y lo estamos haciendo así, estamos siguiendo la instrucción de Dios a través de Alex. Y en esos tiempos cuando estábamos aquí, si quiere tome su lugar, si quiere quedarse de pie, hágalo. En uno de esos momentos en los que estábamos aquí orando todos juntos, el Señor me dijo algo, y ese algo es lo que ahora les quisiera compartir. Hubo un momento en el que hubo un sentir de comenzar a tomar nuestro lugar y empezar a llevar la bandera de Cristo y ponerla en el lugar y tomar posesión de nuestro entorno. Y el Señor me decía algo en ese momento, y yo estuve a punto de compartirlo, pero sentí que no era para ese momento, y ahora entiendo que era para ahora. El Señor me dijo dos cosas, y yo le quiero compartir esto. Me dice: el sacerdocio une el cielo con la tierra. El sacerdocio une el cielo con la tierra. Y luego me dijo: y un rey establece con la autoridad del rey. Dos cosas. El sacerdocio une el cielo y la tierra, y la autoridad de un rey establece. Apocalipsis dice: Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y eso es lo que le quiero compartir en esta hora. Hay un ministerio que ejerció Cristo que se llama el ministerio del sacerdocio. Y el sacerdocio significa varias cosas, pero si lo pudiéramos apretar y encerrar, se podría decir que el sacerdocio significa un ministerio de unión, un ministerio de intercesión y un ministerio de sustitución. Pero nos vamos a centrar en la unión. Un sacerdote une. ¿Qué une? Lo espiritual con lo natural. Fluye, fluye, Señor. Hay un mover tan hermoso. Y yo quiero moverme en él y no interrumpirlo. Hay una cosa que distingue al reino de los cielos por sobre cualquier otro reino, que es la unidad. El reino de los cielos es un reino que tiene una unión perfecta, porque todos estamos en Cristo, todos estamos en Dios. Es un reino que está entrelazado por redes de amor. El amor es el pegamento que une a todos sus hijos con el Padre. Mire, en el Salmo 122, versículo 3, dice: Jerusalén se edificó como una ciudad bien unida entre sí.
Aquí estamos hablando de la Jerusalén física, de la Jerusalén que está en Israel en este momento. Y yo quisiera hablarles de algo que es importante, porque el nuevo pacto y el antiguo se distinguen de una cosa, que el nuevo pacto era simbólico y tenía que ver con lo físico, y el nuevo pacto es espiritual. ¿Qué significa esto? Las leyes no son más que la palabra de Dios condensada en una piedra, pero las leyes fueron diseñadas para estar en tu corazón, no en una piedra. Porque Cristo es el espíritu de la palabra, y cuando tú te haces uno con Cristo, te haces uno con la palabra. La palabra es espíritu. ¿El espíritu de quién? De Cristo. Pero en el antiguo pacto, mire, hay algo muy tremendo en esto, porque todo lo espiritual es perfecto. Todo lo espiritual es infinito, eterno. Por lo tanto, algo espiritual tú no lo puedes traer aquí. No se puede contener algo espiritual en nuestra dimensión natural. Por eso que Dios traía símbolos del cielo para que nosotros pudiéramos acercarnos a lo que realmente es. El templo, todos sus accesorios eran un símbolo de algo espiritual que no podíamos traer. Entonces el pueblo necesitaba ver, necesitaba estar dentro de algo. Era físico. Teníamos que ir al templo a adorar. Por eso la palabra dice, subamos a Jerusalén, subamos a adorar. ¿Qué significa esto? Jerusalén estaba en un monte. Entonces, la adoración no podía ser en tu casa. Tenías que subir al templo a adorar. Algo físico, un lugar. Teníamos que estar en un lugar para poder adorar. Cuando pasaba algo y Dios hacía algo tremendo, ¿qué es lo que hacían los israelitas? Levantaban un monumento para recordar lo que hizo Dios. Físico, símbolos. Todo el nuevo pacto era físico, de símbolos. La misma ley escrita en piedras era algo simbólico. Pero cuando viene Cristo, trae un nuevo pacto superior al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos entrar a la verdad, que es en lo espiritual. Ya no necesitamos símbolos, sino que podemos ver las cosas en nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos espíritu. Entonces todas esas verdades, todo el reino de los cielos, mire, pasa algo tremendo, porque cuando viene Cristo, Juan dice, el reino se ha acercado. Y no solamente se acercó, sino que está entre nosotros. Era Cristo. ¿Qué es lo que enseñaba Cristo? El reino. Él decía, el reino es semejante a, ¿no? El reino es semejante a, y empezaba a hablar por parábolas sobre el reino. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo vino a mostrarnos un reino que no conocíamos. En el antiguo pacto no había un acceso al conocimiento del reino. Y Cristo vino y Juan dice, el reino se ha acercado. Y Cristo comienza a hablar de este reino que no conocíamos. Solo sabíamos que había un Dios que reinaba, pero no conocíamos cómo operaba ese reino. Y Cristo nos empieza a enseñar cómo opera. Pero pasa algo más tremendo todavía. Cuando Cristo muere y resucita, dice que nos resucita juntamente con Él. Y no solamente nos resucita, sino que nos lleva a los lugares celestes. O sea, nos lleva a ese reino que se acercó en un momento. ¿Qué significa esto? Que ahora el reino no está cerca, el reino está en nosotros. Y nosotros estamos en el reino. Por eso que dice Pablo, ustedes son embajadores
¿Por qué? Un embajador tiene que ser parte del lugar que está representando. Nosotros no podríamos ser embajadores del reino si no estuviéramos en el reino. Mire, esto es lindo, mire. El sacerdocio del pacto arónico debía tener como requisito un linaje. Tú no podías ser un sacerdote si no tenías la línea de Leví, que era el tercer hijo del patriarca Jacob. Yo creo que todos sabemos eso. Pero fíjate que cuando la madre de Leví, Lea, le nace Leví, ella pronuncia unas palabras. Esto está en Génesis 29:34. Dice, mire, fíjese lo que dice Lea cuando tiene Leví. Dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Lea anhelaba unirse a su esposo y cuando tiene a Leví dice, ahora sí, mi marido se unirá a mí. Y Leví significa unir. ¿Y de dónde vienen los sacerdotes? ¿De la tribu de quién? ¿Qué significa? Por lo tanto, el sacerdocio, todo el trabajo que se hacía en el templo, todo lo que significa ser un levita es unir. ¿Unir qué? La dimensión de Dios, la dimensión del reino con lo natural. Ahora mire, fíjese, esto es muy tremendo porque no se quedó ahí nomás. Ahora Dios nos dice, tú y yo somos sacerdotes. No necesitamos el linaje de Leví, porque tenemos el linaje de Cristo. ¿Y usted sabía que Cristo es el sacerdote por excelencia? Usted tiene el linaje del sacerdote por excelencia, Cristo. Por lo tanto, usted es un sacerdote de Dios. El trabajo sigue. Cristo habló del reino, pero ahora nosotros manifestamos ese reino. Lo espiritual es tan grande, como decía anteriormente, que tú no lo puedes traer acá. Por eso tienes que simbolizarlo. Pero hay una forma de manifestar algo espiritual, y es a través de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos formados por el cuerpo que está en esta dimensión y por el espíritu que está conectado a la dimensión de Dios. Una piedra no está conectada al espíritu. Una tabla, un accesorio, un edificio no está conectada a lo espiritual. Por lo tanto, no solamente simbolizan algo, no pueden manifestar. Pero tú y yo somos espíritu. Y no solamente somos espíritu, sino que ese espíritu está conectado y está en Dios. Por lo tanto, nosotros podemos manifestar lo espiritual. Nosotros somos el reino. ¿Lo crees? Y estamos llamados a manifestar ese reino. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ese es nuestro lugar. Y aquí estamos de paso. Pero no de paso escondidos, sino que el Señor nos ha dicho, si van a pasar por ahí, anuncien de dónde vienen. Manifiesten
el lugar de donde están. Ahora, el diseño del nuevo pacto es de revelación y manifestación. El antiguo pacto era simbólico, físico. El nuevo pacto es de manifestación y de revelación. ¿De qué? Del lugar donde tú estás parado ahora. No quiero decir que esté mal que de repente acudamos a nuestros pastores porque necesitamos un consejo, necesitamos apoyo. Porque todos en algún momento nos hemos sentido que nos quebramos y nos caemos. Todos en algún momento nos hemos sentido confundidos y necesitamos que a lo mejor alguien que está viendo desde otra perspectiva nos ayude a ver algo que nosotros no estamos viendo. No estoy diciendo que pedir un consejo, no estoy diciendo que pedir oración sea malo, pero el Señor ha establecido reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son esos reyes y sacerdotes? Levanta la mano si tú eres un rey y si tú eres un sacerdote. ¿Sabes? Tú tienes el poder de unir el cielo y la tierra, porque ese es el sacerdocio de la unión. Tú tienes, y no por ti, sino por quien está en ti, tienes la habilidad de cambiar atmósferas y de que lo espiritual te sea revelado para que tú puedas hablar de parte de Dios. Hay algo interesante porque el cielo siempre está en movimiento, es un reino dinámico, siempre está hablando el reino, siempre. El reino en sí no habla, sino que Dios habla y su palabra empieza a fluir a través de todos. Es como la adoración fluye a través de nosotros. La adoración está fluyendo siempre, es un río que nunca se detiene. Entonces tú fluyes, la voz de Dios fluye. Cuando tú te conectas a Cristo, cuando tú te conectas al Espíritu, comienzas a escuchar lo que el cielo está diciendo. La voz de Dios está hablando y tú empiezas a escucharla y la puedes decir. Y eso es profecía, eso es la voz profética. Es hablar lo que el cielo está hablando, es hablar lo que el corazón de Dios está diciendo. Por lo tanto, siempre hay una palabra. Siempre hay algo que Cristo está diciendo. Siempre hay un mover de adoración. Siempre hay un mover para dónde vamos. El corazón del Padre quiere hacer cosas. El corazón del Padre quiere sanar. El corazón del Padre quiere levantar. El corazón del Padre quiere que tú tomes tu lugar como sacerdote, unas el cielo y la tierra y que puedas establecer como rey. De repente, las cosas no funcionan en casa. De repente, nuestros hijos no se sujetan. De repente, nuestro esposo tiene problemas. De repente, hay trabas y están pasando cosas en las familias. Pero ¿sabes qué? Tú puedes establecer una realidad distinta a la que estás viviendo. Y eso se hace en fe. La fe es la herramienta más poderosa que Dios nos dio para poder entrar en esa dimensión espiritual. Todo es por fe. El justo por fe va a vivir. Si tú crees que has sido ungido por Dios, si tú crees que el sacerdocio está en ti, si tú crees que eres hijo de un rey, por lo tanto tienes un linaje real, si tú lo crees y tu corazón también, mire, ¿sabe cuál es el problema? De repente decimos creer, pero no es cierto. Porque para que la fe sea efectiva, tu corazón tiene que unirse con tu mente. ¿Qué significa esto? Que
lo que tú sientes, lo que tú entiendes de parte de Dios, tiene que unirse con tu mente, tus pensamientos. De repente tú vas a orar por un enfermo y sabes que Dios lo puede hacer, pero tu mente empieza a pensar, pero es que es una enfermedad que no tiene cura. Y entonces hay dos pensamientos, dos líneas de pensamiento en ti que comienzan a chocar. Y cuando hay más de una línea de pensamiento nace la duda. Porque ¿a quién le creo? ¿A la voz del Espíritu o a la voz de lo natural que me dice, es que espérate, ¿y si no se sana? Es por eso que la fe es la unión de tu corazón, de tu sentir, con tus pensamientos. Acuérdate que tú tienes la mente de Cristo. Y cuando tienes la mente de Cristo, se alinea tu corazón y tienes el sentir de Cristo, que era hacer la voluntad del Padre. Cierre sus ojos ahí donde está. No se pare, quédese ahí. Hay una unción muy, muy linda. Hay un mover del Espíritu muy tierno, muy, muy amoroso en este momento. Y el Señor quiere impartir sobre ti el que tú seas un sacerdote y un rey. Porque yo te lo puedo explicar, pero tiene que venir el Espíritu de Cristo y lo tiene que impartir a tu vida para que esté ahí, para que pueda activarse eso. Podemos decirte muchas cosas. Puedo hablarte del amor, pero no vas a saber lo que es el amor hasta que fluya a través de ti. Y Dios quiere impartir en esta hora el sacerdocio en tu vida. Acuérdate que el sacerdocio te permite ver lo que tus ojos físicos no pueden ver, porque el sacerdocio está conectado a lo que está pasando en el cielo. El Señor quiere impartir sobre ti la unción del Rey, del que establece lo que vio. Tú puedes ver muchas cosas y Dios te ha permitido no tan solo verlas, sino que establecerlas. Estableces con la autoridad del Rey. Y necesitamos esos reyes y sacerdotes que ven lo que está ocurriendo en el cielo y establecen eso en la tierra. Necesitamos establecer el reino en nuestros hogares. Necesitamos establecer el reino en nuestras vidas. Nuestro carácter se convierta en el carácter de Cristo. Necesitamos establecer lo que está ocurriendo en el cielo, en nuestros trabajos, en los lugares en donde nos movemos. Necesitamos establecer el reino con nuestros hijos, que ellos puedan ver el reino, que ellos puedan estar expuestos a la gloria de Dios, que ellos lo vayan conociendo desde que son pequeños, que sea natural para ellos el estar en una atmósfera santa. Te lo repito, no es malo que pidas un consejo, no es malo que pidas oración, pero el Señor ha puesto algo tan tremendo en ti. Tú solamente puedes entrar, no tienes que hacer nada, solamente tienes que tomar tu lugar.
Es momento de establecer en nuestras empresas, en nuestros trabajos, establecer la realidad espiritual. El Señor te llama sacerdotisa. ¿Sabes por qué? Porque en Jesús no hay esclavo ni libre, hombre, mujer. Para Él todos estamos en Cristo. Oh, sacerdotisas y reinas. Comienza a adorar ahí donde estás. A lo mejor tú dices, soy muy joven, no tengo la capacidad, no sé hacerlo. Recuerda que lo espiritual no tiene que ver con capacidades, no tiene que ver con cuánto sé o cuánto puedo hacer o cuán inteligente soy. Tiene que ver con cuánto le crees a Dios. Tiene que ver con la fe, y la fe está lejos de la razón. No necesitas entender para establecer, solamente necesitas escuchar lo que el cielo está diciendo. Necesitas escuchar el corazón de Dios para establecer. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, no necesitas nada más que creer. No necesitas nada más que pararte en tu casa y unir el cielo con la tierra. No necesitas nada más que escuchar y establecer. Escuchar y establecer.